Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Hasblady Martínez y me encuentro con mis compañeras María Fernanda Usme y Gloria Mireya Paso. Hoy queremos compartir con ustedes una mirada honesta y reflexiva sobre el conflicto armado y los procesos de paz con las FARC en Colombia. Más allá de estos datos, con este video queremos buscar un espacio que nos ayude a entender y a cuestionarnos y también a imaginar una Colombia diferente, una Colombia en paz, donde existan las oportunidades, sin guerra, donde la paz no sean solo palabras, sino una realidad que se pueda vivir en cada rincón de nuestro país. Gracias por acompañarnos, por este conversatorio, donde queremos hablar desde lo más, desde lo que hemos aprendido, pero también desde lo más profundo de nuestro corazón, porque nuestro país es un sentir, es Colombia. Claro que sí, compañera. Para entender cómo llegamos al punto de necesitar un acuerdo de paz, debemos reconocer que Colombia es un país con profundas desigualdades. Podemos decir que desde hace más de un siglo, millones de personas han vivido sin las condiciones mínimas para una vida digna. En este caso, sin tierra, sin salud, sin educación. El Estado estuvo ausente durante décadas en muchas regiones y dejó un vacío, y de allí surgieron los grupos armados como las FARC. Las FARC se presentaron inicialmente como una guerrilla campesina que decía luchar por la justicia social, pero con los años se incentivó la violencia y el narcotráfico, que se convirtió en una fuente de financiación y también en un motivo más para la guerra. Es por eso que el conflicto se convierte en una tragedia humana. Asesinatos, desplazamientos, masacres, desapariciones. La población civil fue siempre la más golpeada. Es por eso importante decir que no todo fue culpa de un solo actor. El conflicto tuvo múltiples causas y múltiples responsables: guerrillas, paramilitares, Estado. Fue un círculo vicioso de dolor, alimentado por el olvido y la indiferencia. Ok, compañera, frente a este panorama ocurre algo muy importante, un suceso muy importante en el año 2012, cuando se da un giro histórico. Por primera vez en muchas décadas, un gobierno colombiano decide sentarse a negociar con las FARC en un espacio formal. Esto se da con el presidente Juan Manuel Santos, quien apostó por el diálogo y las conversaciones que se llevaron a cabo en La Habana, Cuba. Para muchas personas fue una luz de esperanza, para otras se sentía como una traición, pero lo cierto es que fue un momento histórico para nuestro país. Durante 4 años se discutieron temas fundamentales. Esta agenda se componía de negociaciones no improvistas, de el centro de puntos que tocaban raíces del conflicto. Se habló sobre una reforma integral de los derechos de participar políticamente, de las víctimas, del fin del conflicto, de los cultivos ilícitos y de los mecanismos para verificar el cumplimiento de lo pactado. Un aspecto muy relevante en este proceso fue la inclusión, pues allí las víctimas pudieron alzar su voz. También se incorporó el enfoque de género, como escuchar a las comunidades étnicas, y también buscando el intento de paz que no fuera impuesta ni derribada, sino construida desde las realidades de lo que vivíamos en nuestro país. Así es, Hasblady. Y el acuerdo final firmado en el 2016 no fue solo un papel, fue una hoja de ruta para transformar un país. Uno de sus pilares fue la reforma rural integral, darle tierra a quien la trabaja, mejorar las vías rurales, llevar servicios básicos a donde nunca habían llegado, porque sin justicia en el campo no hay paz. También se propuso generalizar la participación política para los excombatientes. ¿Esto por qué? Porque si se quiere que dejen las armas, se les debe permitir hablar desde las palabras. Se creó un partido político, se dieron curules temporales para que tuvieran una voz en el Congreso. Otro punto clave fue el sistema de justicia tradicional. Aquí está la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Estas entidades buscan no solo castigar, sino reconocer, reparar y evitar que los horrores del pasado no se repitan. No se trata de venganza, sino de verdad y memoria. Además, se propuso la sustentación voluntaria de cultivos ilícitos para que los campesinos no dependan de economías ilegales y se establecieron medidas para que reincorporaran a los exguerrilleros a la vida civil, dándoles proyectos productivos, educación, acompañamiento y psicología, María Fernanda. Claro que sí, compañera. Pero aquí es donde viene lo más difícil, que es aplicar el acuerdo. No en un papel, sino que sea una práctica, una realidad que es muy dura. Muchas de las promesas no se han cumplido. Los recursos no llegan a los territorios. Hay regiones donde la violencia ha vuelto, como grupos armados, donde ocupan el territorio en las FARC. Más de 400 excombatientes han sido asesinados desde el 2016. Muchas víctimas siguen esperando reparación. La tierra sigue en manos de unos pocos y los jóvenes de zonas rurales siguen sin oportunidades reales. Es por eso que las comunidades no tienen y no viven en algo en paz. La paz no puede depender solo de un gobierno, necesita voluntad política sostenida, inversión social y sobre todo presencia del Estado en el territorio. No tanques, sino un acuerdo donde sean escuelas, hospitales y justicia. Para terminar, podemos decir que la paz es un proceso largo, donde se logra no solamente en un día ni con una firma, pero es el camino que debemos seguir con todas sus dificultades. Así es, María Fernanda. También nosotros como formadores, como ciudadanos, debemos alzar la voz y no permitir que el miedo y la indiferencia nos robe el futuro, sobre todo el futuro para las generaciones que están creciendo, para los niños que estamos formando. Así es, Ablady. Este acuerdo no es perfecto, pero es una oportunidad y como sociedad tenemos la responsabilidad de no dejar perderlo, porque la paz no es una decisión de pocos, sino de todos. A continuación, pues vamos a mostrarle las diapositivas que tenemos para explicarles un poco más de lo que acabamos de hablar. Ya compartí la, sí, ok. Ok, entonces, bueno, hablamos acerca del conflicto, una oportunidad del conflicto a la esperanza, acuerdos de paz con las FARC y retos del posconflicto en Colombia. Tenemos por aquí por qué se presenta la guerra, por qué hubo guerra, porque observamos que hay falta de oportunidades, la guerra por los territorios, la ausencia del Estado, aunque comúnmente se dice que está, pero se evidencia mucha falta de apoyo por parte del Estado, el narcotráfico y la violencia terriblemente en nuestro país y comunidades desplazadas. Todo eso hace que se generen guerras por falta de recursos, por las necesidades que se viven en las zonas rurales. Esto ha generado guerra. Lo que hablábamos hace un momento acerca de lo que fue La Habana, el diálogo que se realizó en el año 2000, entre el 2012, en el diálogo gobierno de las FARC entre el 2012 y 2016. Allí se trataron 6 puntos claves de negociación: participación de víctimas y enfoque de género. Encontramos en los puntos claves del acuerdo una reforma rural, una justicia para las víctimas, sustitución de cultivos ilícitos y la reincorporación de excombatientes. También podemos encontrar lo que se logró. Se logró acuerdos con la JEP y Comisión de la Verdad Activa. Se logró disminuir de enfrentamientos desde el 2016 hasta el 2019 y el reconocimiento internacional.
Gloria. Los retos actuales fueron asesinatos a extracombatientes, nuevos grupos armados, falta de inversión en las zonas rurales. Mafe. ¿Y nosotras qué? Nos hacemos esta pregunta ¿por qué? Porque nosotros promovemos el diálogo, nosotros apostamos por la educación y la verdad, nosotros participamos en la construcción de una paz. Aquí podemos concluir que conclusiones y próximos pasos, reconocer avances, superar retos, fortalecer la participación ciudadana e encaminar juntos hacia la paz, lo que todos los colombianos buscamos. Y bueno, esto es todo. Queremos agradecer a ustedes por su atención prestada y gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.